Ah, no, no llegues. Bueno. Te recomendamos llegar a la guardia por temprano. Pero no sé por qué últimamente todas las ferias que tengo siempre se ve, bueno, esta vaina termina siendo virtual. ¿Qué pasa, Pedro? No sé por qué Yo también quiero que mis teorías sean virtuales. No, va a ser presencial a las 400, estoy pidiendo, para no estar haciendo híbrido. Con los alumnos que no se están ahí. La vez pasada estaban que abrazaban, él estuvo que decir, tocan juntos, ¿no? Si quieren abrazar, váyanse fuera del salón, no se espacio. O si no saben, dije, ya si no hemos concluido la clase, ya no se vienen sus familias. Muy malcriados son, sinceramente, los alumnos. Inmaduros. Pues hay que tomarles un examen bien, dije. Y si no me preguntas, No, ahí, para ser difícil, tiene que ser un caso clínico. Pues si es todavía, ah, generacional. es generación. Pero recién pensé que decir, más han durado. Me da ganas de gritarles a veces. Después digo, no, no podemos gritar, no podemos gritar. No, sí podemos. Agudo, ¿sí? A ese paciente yo no voy a esperar las troponinas para darle tratamiento, a diferencia del grupo de ST no elevado. Porque si salen positivas, ahí confirmo que es recién infarto de ST no elevado. Antes es angina inestable. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, las troponinas, si bien son útiles en las dos, sin embargo, en el ST elevado, para darle tratamiento yo no las voy a necesitar, porque tengo cuadro clínico, EKG ST elevado igual, fibrinolisis mecánica o farmacológica. En el otro no, tengo que esperar. Si sale positivo, ya, este es recién un ST no elevado, que puede tener T invertidas, T aplanadas, pero no ST elevado, incluso normal, pero tiene cuadro clínico y troponina, por lo tanto es un infarto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la fisiopatología? En general, como ustedes saben, es una placa ateromatosa que por alguna circunstancia, razón, esta se ha provocado una fisura, genera toda la activación de la formación de un trombo, ¿no? Tan fácil como eso, que es el trombo, agarra y tapa la arteria. Entonces, llega la sangre, no pasa y todo lo que está después está sin irrigación. Al estar en irrigación va de isquemia, necrosis y después muerte. Y eso es lo que representa el electrocardiograma, ¿no? La elevación del ST, ¿no? Que se confirma con las troponinas, ¿no? Troponinas es igual a necrosis, no a isquemia. Es otro punto que hay que tener en cuenta, ¿sí? Troponina es igual a necrosis, no a isquemia, ¿ya? Y produce los diferentes cambios en el electrocardiograma, como ustedes ven en la parte superior derecha, ¿sí? Ahora, el examen físico en estos pacientes es importante porque yo quiero ver cuál es la función del examen físico, determinar el efecto hemodinámico que ha provocado el infarto. Traducido es, ustedes saben que el corazón es una bomba que recepciona sangre y eyecta sangre, ¿no es cierto? Que va hacia el cuerpo, ¿sí? Entonces esta bomba se ha dañado por efecto del infarto. Una pared no funciona. Al no funcionar, ¿qué provoca? Que se acumule la sangre, ¿sí? O sea, si bien, digamos, pongamos, recibía 4 litros, de repente se infarta, ya no puede inyectar los 4, sino queda con 500. En el siguiente latido se queda con 100 y va aumentando, ¿no? ¿Y hacia dónde va? Hacia atrás, hacia el pulmón. Entonces el pulmón se va a congestionar de lo que no puede inyectar. Entonces cuando yo voy a escuchar un pulmón de un infartado, es buscarle si tiene crépitos, que es la traducción de la congestión, que es la traducción de que el corazón no está funcionando. Y a eso le han dado una escala, ¿no? Y eso es lo importante, porque yo con el examen físico puedo determinar el pronóstico de este paciente, que si va a fallecer o no va a fallecer inmediatamente. Y esto se llama clasificación de Killick-Kimball, clasificación de Killick, que habrán escuchado. Entonces yo voy a escuchar, ¿no? Si tiene solamente crépitos basales, es Killick 1, eso es la mortalidad del 5%. Si tiene un poco más,
y con un poco de insuficiencia cardíaca, la mortalidad llega a un 10%. Y si tiene 3, que casi es un edema agudo de pulmón, que le escuchas en todo, casi 2/3, la mortalidad llega a un 40%. Y si el paciente encima está chocado, la mortalidad casi es un 90%. Fíjense que solamente con el examen físico yo puedo determinar la mortalidad del paciente. O sea, cuadro clínico, EKG, examen físico, chocado. Este paciente se va a morir si es que no hago algo, ¿no? Mucho más rápido que los otros. Entonces, de tal manera que el CLIP o el examen físico sirve básicamente para eso, ¿sí? Determinar la mortalidad, solamente con el estetoscopio. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? No, no, no. A ver. Claro, es un poco confuso eso de entender. Yo le tomo el electro. Primero objetivo, ver si tiene ST elevado. O sea, el primer título que yo pongo con el cuadro clínico es síndrome coronario agudo, ¿sí? Ya. Al tener síndrome coronario agudo con todos los síntomas que tiene, entonces mi siguiente punto es tomar el electro. El electro me sale positivo. Digamos, de 100, 3 tienen ST elevado. Esos 3 tienen infarto ST elevado. El otro grupo me queda todavía como angina inestable, ¿sí? A esos le he pedido troponina, igual que al otro, pero acá en este grupo que no tiene ST elevado le he tomado troponinas. A este grupo que las troponinas salen positivas, a este grupo recién lo voy a llamar IMA ST no elevado, ¿sí? Y digamos, serían 4, ¿no? Y me quedan cuánto, 3 más. Los 3 restantes son angina inestable, que no tienen cambios en el EKG o tienen inespecíficos, pero tienen troponina negativa. Estos son angina inestable, los que tienen troponina positiva son IMA-ST no elevado y el otro que es también ICD, que presupongo que debe tener troponina elevada, pero en ese momento no me interesa. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. ¿Se entendió o quedó confuso? ¿Sí? Ya. Ya. ¿Cuál es la definición de infarto, no? Y acá viene esto, ¿no? Básicamente se está centrado en la troponina. Antes se dosaba CPKMB, hasta ahora, pero en ciertas circunstancias que vamos a hablar después, LDH, TGO, un montón de enzimas. Finalmente se ha quedado con la troponina. ¿Por qué? Porque la troponina es exclusiva del corazón, ¿sí? No hay en otro organismo sino en el corazón, ¿no? Entonces, aparte de eso, se necesita evidencia clínica de isquemia, o sea, todo el cuadro clínico que ustedes van a preguntar. Cambios isquémicos nuevos en el electrocardiograma, porque puede ser un paciente que tenga ya lesión previa, pero tiene siempre compararlos, ¿no? Desarrollo de ondas Q patológicas, o sea, onda Q, ¿sí? Eh, le pongo el ecocardiograma y de repente tiene paredes que no funcionan, ¿no? ¿Sí? Hipocinesia también es otra forma. Y si es que le voy a hacer angioplastia, autopsia, encuentro el trombo, ¿no? Esas son las condiciones con una troponina elevada, ¿no? Y eso me da varios grupos de infartos. Tenemos el infarto tipo 1, que es el más común, el que vemos clásicamente, el infarto tipo 2, que depende entre la demanda de oxígeno y la entrega de oxígeno, de lo vamos a ver. Tipo 3, muerte cardíaca súbita. Tipo 4 en relación a procedimientos y tipo 5 en relación a bypass ortocoronario. Nosotros básicamente vemos 1 y 2. Y 3 es la razón del RCP, ¿sí? O sea, el infarto súbito de origen cardíaco, ¿no? Los masajes, el RCP de alta calidad tiene que ver con el 3, ¿sí? Como hablaba del tipo 1, es aquella típico a donde la placa de ateroma se rompe y provoca toda la cascada en obstrucción, ¿sí? Este puede ser ST no elevado o ET elevado o angina inestable. Ese es el síndrome coronario agudo típico, ¿sí? Y el tipo 2 es cuando hay una
alteración en cuanto a la necesidad de nutrientes u oxígeno versus la demanda, ¿no es cierto? Un ejemplo clásico es la taquicardia, por ejemplo. Por ejemplo, en sepsis, ¿no? El paciente está con taquicardia, ¿no? ¿Qué sucede acá? Acuérdense que las arterias coronarias se llenan o llegan su nutrición en diástole, ¿sí? En diástole, las arterias coronarias. No en sístole, sino en diástole. Cuando ocurre una taquicardia es a expensas de la diástole, de tal manera que el tiempo de diástole disminuye. A medida que aumenta la frecuencia, por lo tanto, el flujo sanguíneo va a ser menor, ¿sí? Y si tienes un corazón con placas ateromatosas que no se han roto, pero que estrechan la vía, entonces el producto va a llegar menos, entonces va a producir un tipo de infarto, que no es tributario, por ejemplo, de una angioplastía, que no es tributario de darle firinolíticos, ¿no? O sea, eso sería el tipo 2. Hay una demanda, una alteración en la demanda, ¿sí? Típico de la taquicardia, la fiebre, la sepsis, pacientes quemados, por ejemplo, ¿no? Bradyrritmia severa también produce eso. El otro término que también llega a confusión es injuria cardíaca, ¿sí? ¿Qué es la injuria cardíaca? Es aquel paciente que viene sin síntomas coronarios, o sea, no tiene historia, pero sin embargo yo le encuentro troponina. Por ejemplo, en pacientes con sepsis, ¿no? Él viene por sepsis, viene por una sepsis de foco urinario, foco pulmonar o cualquier otro foco. Y sin embargo, por ahí le piden troponina y sale positivo. O sea, ¿cómo interpreto eso? Simplemente que es una injuria cardíaca producto de la sepsis, ¿sí? Pero no es un infarto. Me está hablando que la sepsis es mucho más severa de lo que yo pienso, porque ya está involucrando al corazón, pero no es un infarto, por lo tanto yo no le voy a dar angina, perdón, yo no le voy a dar digamos, aspirina, de repente sí, heparina subcutánea, pero por otra causa, pero no por una causa coronaria. Tampoco les voy a dar fibrinolíticos, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? A veces lleva a confusión. La injuria miocárdica es efecto de otra situación, por ejemplo, quemados, es bastante común. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Ahora, como se verán, el protagonista es el que juega básquet, creo que hay un pib del que reparte la pelota, o en el fútbol, el mediocampo antiguo, ahora creo que ya van todos directo, corren. El mediocampo de fútbol es el que distribuye. En este caso es el electrocardiograma el que me va a ir en tal vía o en tal otra, ¿sí? El electrocardiograma es básico, ¿no? Por norma ya se ha establecido que aquel paciente que llega a cualquier institución, ¿no? El electrocardiograma debe estar en menos de 10 minutos, ¿sí? Eh, Porque eso ha demostrado que agiliza todos los procedimientos. La pregunta es, ¿quién debe tomar el electrocardiograma? En realidad cualquier persona, incluso en otros lugares lo toma el personal administrativo. La cuestión es interpretarlo, ¿sí? ¿Ya? Y el principal objetivo es detectar el ST elevado, porque a ese yo le voy a dar tratamiento inmediato, ¿sí? Entonces, el electrocardiograma lo que persigue es eso. Tomar el ¿tiene ST elevado? No, no tiene, perfecto, ¿sí? Con el otro tomaré otra vez, pero lo primero que yo voy a buscar es ST elevado. Entonces, ¿a dónde busco? Después el QRS ST elevado con la onda T elevado, ¿sí? Ahí está, se señala el ST elevado a punto J, ¿no? Más abajo el infarto, ¿no? Y tiene sus criterios, ¿no? Elevación del ST elevado en varones mayores de 0.5 en 40 años y en mayores de 2 milímetros, ¿no? Y en mujeres 1.5, ¿sí? Y lo otro que voy a encontrar son depresión del ST, ¿sí? Como se ve al costado. Como le decía, si bien el electro me va a conducir, sin embargo, un electrocardiograma no significa que voy a darle de alta al paciente, porque mi sospecha clínica sigue ahí, latente. Como le decía el EKG, lo único que me va a decir, a este lo trombolizas, pero a este lo observas. Solamente eso, ¿sí?
O lo trombolizas o le das un criterio si tiene cateterismo y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, si hay altas sospechas, el electro se debe repetir cada 15 a 20 minutos según el protocolo de cada institución. Y sobre todo tomar el electro cuando al paciente le duele, que es el más importante, porque el dolor es traducción de la isquemia o de la necrosis. Perdón, la necrosis no duele, de la isquemia. O sea, siempre tomar el electro cuando al paciente le duele. Y lo más importante, si ya es un paciente crónico, de repente tiene un electro previo, para compararlo sería lo más importante, porque a veces hay bloqueo de rama izquierda que ya lo tenía, ¿no? Uno revisa la historia, sí, ya lo tenía. Entonces ya como que no es tan peligroso eso, porque ya tiene un electrocardiograma con bloqueo de rama izquierda o rama derecha, como que hay que buscar otras cosas, ¿no? Entre ellos troponina, ¿no? Entonces, lo más importante es el EKG dentro de los 10 minutos que llega el paciente. Siempre preguntan esto por si acaso, ¿ya? Ahora, no todo, como siempre, en medicina no todo es 100%, ¿no? Hay situaciones en que van a elevar el ST, ¿no? Una nemotecnia, o sea, elevation en inglés, es electrolito, sobre todo hipercalemia, ¿no? Bloqueo de rama izquierda también produce una pseudoalteración del ST, repolarización temprana, y esto sobre todo en jóvenes, ¿sí? Más aún en aquellos que hacen ejercicio, fisicoculturismo, producen ese pseudoelevación del ST. Ventrículo hipertrofiado también en atletas, arritmia brugada, taquicardia ventricular, aneurisma de ventrículo izquierdo, disección de aorta, Takotsubo, que es un síndrome de isquemia, ¿no? En relación a un corazón de estrés, trauma cerebral, ¿no? Sobre todo hemorragia intracerebral, ¿no? Producen alteración en el EKG, entre ellos elevación del ST, sobre todo hemorragias masivas, ¿sí? Infarto, ya sabemos, injuria, contusión, aquellos que no utilizan cinturón se chocan entre el timón y puede producir una alteración. Inflamación miopericarditis, mucho, muy de moda, por ejemplo, ahora en el momento de COVID o post-COVID van a producir esto. En hipotermia, hipercalcemia, hipotermia, bueno, salvo que te vayas aparte de, ¿cómo se llama? Pasando a Junín o altura, puede producir esto. Nucleoto y vasoespasmo, angina de Prinzmetal, ¿no? Que es una elevación de CT que va y viene, ¿no? Ahora, el electrocardiograma es importante sobre todo para ver a dónde está ubicado el infarto, ¿sí? O sea, uno lo va agrupando, porque encontrar, por ejemplo, un infarto de pared anterior me indica que este paciente probablemente va a ser taquicardia, ¿no? A diferencia de un infarto de pared inferior, que tiene más tendencia a la bradicardia, porque implica el nodo AB. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que también preguntan eso, o sea, el infarto, ¿qué paciente o qué infarto está asociado a bradicardia? Es el infarto de cara inferior. El infarto de cara inferior produce taquicardia. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque implica el no. Aparte que el infarto de cara inferior a veces abarca también el infarto del ventrículo derecho o infarto de cara posterior. O sea, y el más frecuente es el infarto de cara anterior, pero el inferior también tiene sus cosas, ¿no? Implica más cosas, más paredes, ¿ya? Al yo tener la pared implicada, puedo hallar fácilmente la arteria comprometida, ¿ya? Y es mucho más fácil cuando hago el cateterismo ubicar la arteria, ¿sí? Entonces, la pared, la distribución de las paredes, el electrocardiograma es como en realidad es una foto eléctrica, ¿no? Porque lo que ve es la parte eléctrica del corazón. Si uno lo va agrupando, va a encontrar cara anterior, cara lateral, cara inferior, ¿no? De esa forma yo encuentro fácilmente en la zona del infarto. Por ejemplo, este paciente, ¿a dónde creen que estaría el infarto, no?
Este de anoche nomás. Paciente de 65 años que llega con dolor torácico típico de media hora de evolución. ¿A dónde estaría el infarto? ¿Mm? A ver, primero ubico el ST, ¿no es cierto? Elevado. ¿A dónde está? A ver, ¿estaremos a dónde? En 2, 3, ABF. Entonces eso es cara inferior, ¿no es cierto? Pero además, ¿a dónde? En B1, V1, V2, V3, V4, hasta V4, ¿no es cierto? O sea, tiene un gran compromiso, tiene tanto cara inferior como cara anterior. ¿Sí? ¿Lo vieron? Y tiene otra característica, ¿no? En uno y ABL está invertido. Ese es lo que se llama zona espejo, ¿no? O sea, ve el infarto, está viendo el infarto de otra posición. Entonces, todo lo que ve hacia arriba, él lo ve hacia abajo. Es la mirada en espejo, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? O sea, el típico es la elevación del ST. Cara inferior y cara anterior, ¿sí? Anteroseptal sería, ¿no? Hasta anteroseptal, ¿sí? O sea, es un gran compromiso, tanto cara inferior como cara anterior, ¿eh? ¿Sí? De las troponinas hablamos que es la traducción de necrosis, ¿no? Siempre hay que medirlo inmediatamente apenas llegue el paciente, ¿no? Pero como le decía, para tratar un IMA ST no elevado yo no necesito las troponinas. Basta el examen clínico y el EKG, ¿no? Eso lo recalco porque también preguntan, ¿no? Y el resto, perdón, y me permite estratificar al paciente, ¿no? O sea, si es de alto riesgo, mediano o bajo riesgo, ¿no? Como decía, permite diferenciar entre angina inestable y IMA ST no elevado. Como también decía, es casi exclusiva del corazón, es bien raro encontrarlo en otras situaciones, ¿no? Hay las diferentes partes, lo que hablamos alrededor, las elipsis son, por ejemplo, lo que hablaba de injuria cardíaca con elevación de troponina, ¿no? Estamos hipoxemia, anemia, taquicardia ventricular, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, hipotensión y shock, ¿no? Ahora, es importante la toma de muestra, ¿no? ¿En qué momento llega el paciente? Generalmente cuando el paciente llega, antes había otro tipo, ahora hay troponina ultrasensible, ¿no? Antes lo que ahora se llama troponina regular. O sea, había que esperar 4 horas desde que comenzó el dolor, no desde que el paciente llegó, porque recién se comenzaban a elevar. Ahora las troponinas ultrasensibles se elevan a los 20 minutos en unos casos, u otras hasta los 20, a los 40 o 1 hora. Desde que comenzó el dolor, no desde que llegó el paciente ¿Esto qué significa? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con dolor torácico, ¿no? Que tengo mis dudas, que de repente el EKG es normal, pero yo sigo pensando que es un... Y este dolor tiene un promedio de 8 horas, yo le tomo una troponina y resulta normal, ¿no? O sea, llega en ese momento, 4 de la tarde, comenzó hace 8 horas su dolor. Le tomo el EKG, normal. Previamente le hecho la historia que me parece medio dudoso. Le tomo un valor de troponina y salen normales, ¿qué significa? Que no es un dolor de coronario, porque ya han pasado 8 horas. Acuérdense que las troponinas troponina de alta resolución son inmediatas, ¿no? Se han pasado 8 horas que ya debería estar elevado. Entonces yo busco otra causa de dolor. Diferente es aquel paciente que recién comenzó su dolor y vive al costado del hospital y va y no más, ¿no? Troponina de menos de 1 hora, como que no debo darle de alta, debo esperar una siguiente toma y hasta una tercera. Si en la tercera toma todo es negativo, definitivamente digo, este no es un problema. Si es positivo, ya se va a quedar, ¿no? ¿Sí? Entonces la troponina me permite discernir en eso, ¿no? Es muy importante el tiempo. Creo que lo más importante es para determinar el tiempo
del infarto. ¿Sí? Igual en el EKG, me estaba olvidando, ¿no? El EKG generalmente cambia a las 6 a 8 horas desde que comenzó el dolor. Si un paciente me viene de 2 días de dolor con un EKG normal, definitivamente ese no es un problema coronario, ¿no? Y encima le tomo una troponina que sale normal, o sea, no tendría que darle de alta, ¿no? O buscar otra causa. Esto es bastante común en las emergencias. Ustedes que de repente van a hacer después consultorio y viene el paciente con 2 días de dolor, ¿no? Le tomas EKG normal, troponina normal, básicamente buscar otras causas de dolor, ¿no? O un dolor muscular. De esa forma me sirven las troponinas, ¿ya? Entonces decía, si yo tengo un paciente con ST elevado, inmediatamente activo, digamos, ahora existe lo que se llama código infártico, código stroke en todo de salud, sobre todo los hospitales grandes, que son INCOR, Almenara y Revalliate, ¿ya? El médico de emergencia tiene un celular que dice código de infarto, por ejemplo, y todos los cardiólogos de las tres instituciones están conectados. Digamos, tengo un infarto de la red en Angamos, ¿no? Infarto ST elevado. Inmediatamente se manda el mensaje con el electrocardiograma y lo leen. Y todos los hospitales que tienen cupo lo reciben, ¿no? Si es de la red Rivaletti, lógicamente va ahí. Si no hubiera cupo, ya los otros pueden dar el cupo para que el paciente vaya y le hagan cateterismo, ¿sí? O sea, eso está funcionando desde el año pasado, ¿no? Se llama código infarto. Aquellos que tienen salud pueden hacerlo, ¿no? Si no hubiera cateterismo, el paciente va a trombolisis con el ST elevado, ¿no? Debe ser dado dentro de los 90 minutos, 10 a 90 minutos, ¿no? Eh, el problema son los costos, ¿no? Por ejemplo, para una ampolla alteplase, que es lo que se utiliza, vale en la clínica 6.000 soles. En el 2 de mayo vale 2.000 soles. 2 de mayo, 2.000 soles. Pero generalmente se utilizan dos, porque cada ampolla es de 50 miligramos, ¿no? Salvo que pese 40 kilos, por cosa que es bien difícil, sobre todo personas mayores. Entonces, hablando de 12.000 soles en la parte privada, solamente las ampollas, ¿no? Sin el costo de los otros aspirina, heparina, oxígeno, si es que lo quisieran, ¿no? Y ya no hablamos del cateterismo. Normalmente el cateterismo por cada stent son 40.000 soles, ¿ya? Un promedio, si eres particular, un promedio de 100.000 soles, ¿sí? De tal manera que hay que asegurar a los familiares porque es la única forma que puedan tener un acceso rápido hacia este tratamiento. El tratamiento es caro, muy caro, particularmente, ¿ya? Entonces, aquel paciente que tiene ST elevado va, si hubiera angioplastía, stent y colocación un balón, ponen el stent como esta figura, ¿no? Acá, ¿no? O sea, hacen cineangio, tienen las arterias coronarias, utilizan un globo, ¿sí? Agrandan, aplanan y meten un stent, que en realidad es un puente para que fluya, ¿sí? Eso se llama cateterismo con stent, ¿no? El tiempo es importante, menos de 120 minutos. Esto lo voy a dejar por si acaso acá, para que lo copien, ¿ya? Reducción de la mortalidad es mucho más efectivo y disminución de ACV sobre todo, ¿no? No. ¿Cómo? No, es que el coágulo lo van a romper. O sea, es como no es una canastita, es un globo en realidad, como una punta. Destruye, por eso anticoagulas al paciente previamente, porque eso se va a embolizar. Lo metes y haces esto, o sea, expandes.
porque está todavía la ateroma. Y ponen, de ahí sacan y se ponen digamos, un tubito, que es el stent, para que ya no se vuelva a cerrar. Claro, es lo que se queda, ¿sí? Es lo que se queda. Puede ser uno o dos, ¿no? Como se ve en la figura, no sé si logran verlo. Uy, ya me estoy poniendo. Acá, mira. ¿Sí? Pasan el globo y quedan los stents ahí, para que no se vuelva a cerrar, si no, no tendría sentido. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, el otro grupo que hablamos del ST no elevado, yo les hago todo un escáner para ver el riesgo que puede tener. Y estos pacientes también van a angioplastia si son de alto riesgo. Lo de mediano riesgo no, ya siguen un tratamiento, ¿no? En algún momento se va a hacer la angioplastia, sí, pero no va a ser inmediata. O sea, se van a hacer angioplastia con stent a los pacientes básicamente con IMA ST elevado y los ST no elevados de alto riesgo. Es lo que ha cambiado con el tiempo, ¿no? ¿Sí? Como dije, ahora, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque lo bueno sería que todos los hospitales tuvieran angioplastia, ¿no? A lo que se aspira en hospitales MIS es a fibrinolisis, ¿no? Con alteplase, como le decía, vale, con CID vale 4.000, sin CID vale 6.000, ¿ya? Soles. La dosificación es como se dice, ¿no? Ahora, al paciente con IMA no ST elevado, lo voy a someter a una estratificación de riesgo que en emergencias del HERT, que es mucho hecho para emergencia, y ahí me va a dar tres grupos de pacientes, ¿no? Alto riesgo, mediano riesgo, bajo riesgo, ¿no? Como le decía, el alto riesgo va a ir a cateterismo, va a ir inmediato, casi inmediato, ¿no? Para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Y evitar muertes, ACV, reinfartos, lo que se llama el MASE, ¿no? Según la clasificación. Ahora, ¿qué hace emergencia como medida general, ¿no? Como le decía, hay varias cosas que ya hemos hablado. Primero, alivio inmediato de la isquemia. Antes, hace como 30 años, el vedette eran los nitratos, ¿no? Sí, los nitratos mejoran la isquemia, es el dolor básicamente, alivian el dolor, ¿sí? Hay que tener al paciente monitorizado, ¿ya? Su EKG y horarios y sobre todo con dolor. Monitorización es lo más importante y el paciente no debe moverse de la cama. Como le decía, hay pacientes que pueden ir al baño, caminar y se mueren ahí, ¿sí? Y otra cosa, no traten de aliviar el dolor con AINES, ¿sí? Porque lo más probable, le duele, ya ponle un diclofenaco, ponle un ketoprofeno. Eso ha demostrado que aumenta la mortalidad del paciente. Está contraindicado salvo la aspirina, que es un AINES, es lo único que se da, pero se da con otras intenciones, antiplaquetario. Pero para calmar el dolor jamás un AINES, como ketoprofeno, ibuprofeno y qué sé yo, todos los fenos habidos y por haber, ¿sí? Nunca den eso, porque hay reinfarto, hay ruptura incluso de la pared del ventrículo, ¿no? Entonces, todo eso conlleva que la mortalidad sea más alta, ¿no? En cuanto al oxígeno, salvo que el paciente tenga una saturación del 93%, 92%, dicen las guías, hay que darla. De lo contrario, no es necesario. Hay algún estudio que en algún momento dijo que incluso el oxígeno provocaba más reinfartos. No se ha llegado a demostrar eso, ¿no? Como le decía, el alivio del dolor es con nitratos. Primero son igual, 3 a 5, de 5 miligramos, perdón, 2 a 3 veces, y de ahí se pasa endovenoso, ¿no? Y si no calma, en algunos casos se puede dar hasta morfina, ¿no? ¿Ya? Eh, También se cuestionó que provocaba el aumento de mortalidad, pero según la guía no se ha demostrado fehacientemente, ¿ya? ¿Qué otros exámenes voy a tomar? Por ejemplo, una placa de tórax, ¿no? ¿Para qué me sirve? Si estoy pensando, por ejemplo, en otro diagnóstico, como le hablaba anteriormente, por ejemplo, en un neumotórax.
Se vio accidente, ya le tomó una placa, ya no hay neumotórax, ¿no? O sea, básicamente para eliminar otras cosas. Angioten, para descartar si tengo sospecha que es una tromboembolia pulmonar, ¿no? Disección de aorta, enfermedad arterial coronaria. Ahora, ha salido un artículo que, por ejemplo, hicieron un estudio prospectivo utilizar la angioten coronaria. Algunos plantean que se debe hacer, ni bien llega el paciente con ST no elevado, que vaya a angioten coronaria porque se ha demostrado que mejora o hace el cambio en el manejo hasta en un 50% de los pacientes, ¿sí? Cosa que es bastante alta. Y es un estudio prospectivo, si bien de 100 pacientes, es un artículo que salió hace 4 meses, que se demostró que muchos de los ST no elevados podían ser en el fondo un ST no elevado encubierto u otros que no eran sino disección de arterias coronarias. O sea, eso ya está en debate. Probablemente en la próxima guía ya se ponga como requisito tener una angioten coronaria obligatoriamente para guiar al paciente, pero eso todavía está en estudio, ¿no? Y lo que ha tomado mucho auge es la ecografía, ¿no? La ecografía al pie de la cama del paciente es muy, muy importante, ¿no? Porque nos permite ver fracción de eyección para ver qué. Antes hablábamos ¿cómo se llama? De la fracción de Killip. Con la ecografía ya puedo cuantificar qué tanto daño tiene el paciente por la fracción de eyección y todo lo demás, el derrame pericárdico si es que existe, anomalías, la hipocinesia, ¿no? Evolución sistólica global, evaluación de la aorta, del ventrículo derecho y existencia de derrame pericárdico, ¿no? Todo eso me va a permitir con una ecografía. Ahora, ¿qué tratamiento voy a dar coadyuvante a los dos grandes tratamientos, ¿no? Antiplaquetarios, aspirina, clopidogrel. La idea es, entonces, apenas se rompe algo en la sangre, ¿quién se activa? Las plaquetas. Y las plaquetas son las que desembocan toda esa locura, ¿no? Que finalmente termina en trombo, ¿sí? Entonces, debo yo aplacar las plaquetas con clopidogrel y con aspirina, ¿no? Eso es las dosis siguientes. Si el paciente va llega el paciente, digo, es un coronario, es un ST elevado, yo le voy a dar lo que se llama cargar al paciente, ¿no? ¿En qué consiste? En dar 4 medicamentos. Aspirina de 300 miligramos, ¿sí? Clopidogrel también 300, o sea, 4 tabletas, cada una de 75 miligramos. Heparina no fraccionada, 4.000 unidades, o heparina de bajo peso molecular, en este caso es doxaparina, y atorvastatina, ¿no? Son la carga que se da siempre a todo paciente con síndrome coronaria agudo, ¿sí? Son los 4 medicamentos. Anticoagulantes, hablamos de la heparina no fraccionada y la heparina bajo peso. La idea es que el coágulo no avance, ¿no? Controlar y cuando haya el cateterismo diluirlo para que no forme trombos, ¿no? Esa es la idea Y ahora, también voy a dar beta bloqueadores, pero después de 24 horas, porque si le doy endovenoso, que antes se daba, produce mayor mortalidad. Y sobre todo se da en pacientes que no logran un control real del dolor. ¿Sí? Bloqueadores de canales de calcio, contraindicado, por ejemplo, el nifedipino porque produce taquicardia. Y estatinas que se ha demostrado que sí mejoran la mortalidad a largo plazo, ¿no? La idea de esta charla era que estén atentos a los casos clínicos del paciente, el caso clínico, la historia clínica del paciente, que es lo que más me importa, es lo que hacemos en emergencias, ¿sí? Lo otro sale como consecuencia de eso, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Me parece. ¿Alguna pregunta? Cuatro en punto. Si no, lo dejo con el doctor Loyola, Freddy Loyola, caso de arritmia, ¿no? Está quedando acá la clase, ¿ya? Esto es suyo. Me regreso a la tristón. Chao.
Los que dan aspirina, Heparina bajo peso molecular, clopidogrel clopidogrel. y atorvastatina. Sí.
Ahora sí. Ah, ya. Ya hay que echar la culpa al doctor Reyes, Jesús. Ya, y lo que ustedes tienen que saber es que una taquicardia y una bradicardia son diferentes. La taquicardia, por definición, más allá de 100, ¿no? Que es una taquiarritmia. Bradicardia, menos de 60. Reconocer que en el nodo sinusal la frecuencia cardíaca es entre 60 y 90, por eso tu frecuencia no va a ser así de grosso modo en el estado basal. Y conforme tú avances en tu periodo de conducción, en el ápex, la frecuencia cardíaca va a ser menos que en el nodo sinusal. O sea, mientras más avances en conducción eléctrica, tu frecuencia cardíaca se va a minorar, ¿no? Nosotros tenemos que tener un corte. El corte obviamente es a nivel del nodo sinusal, nodo auriculoventricular, y conforme vas avanzando, ¿ya? Tu frecuencia cardíaca va a bajar. Entonces va a haber otra pregunta que le van a decir, ¿cuánto vale la frecuencia cardíaca a nivel de la red de Purkinje? ¿No? Eso obviamente tienen que tenerlo claro. Lo otro que tienen que tener claro es que existen arritmias, sí, pues van a existir arritmias a nivel, obviamente, de las aurículas, a nivel de los ventrículos, ¿no? Y a nivel de los nodos, ¿no? Cuando hay una alteración en la producción, tanto del impulso, de la conducción, ¿no? Y esto se debe a qué, ya lo dije hace un rato, van a haber anomalías estructurales, ¿no? O sea, toda la conformación del corazón. Si un paciente se infarta y tiene necrosis en un solo lado del corazón, sea en el aurículo, sea en el ventrículo, va a tener lo más probable es una arritmia, a futuro obviamente. ¿Ya? Es más, cuando ellos hacen infartos, también obviamente la arritmia que más padecen o lo más frecuente es la fibrilación. ¿La fibrilación qué? La fibrilación ventricular. Y por eso obviamente ellos pueden tener muerte súbita, aquellos pacientes infartados. Lo otro que tienen que saber es el problema de la fisiología. Bueno, en fisiología ustedes ya saben, le enseñaron que a nivel obviamente de la conducción se inicia el nodo sinusal, pasa obviamente el nodo auriculoventricular, luego pasa obviamente toda la red de Purkinje, las ramas derecha, izquierda, ¿no? Y así se conduce, ¿no? Pero una alteración a cualquier lado de la conducción te puede traer arritmias cardíacas, ¿ya? Lo que tienen que saber es que las arritmias se dividen en bradiarritmias, taquiarritmias, ¿no? Pero lo que delimita es, obviamente, es al nivel auricular o ventricular. A nivel auricular generalmente están las supraventriculares. A nivel ventricular generalmente están las ventriculares, ¿no? Pero también ahí tienen que ver todo lo que es los bloqueos, ¿ya? Ese es un ejemplo, ¿no? De que por qué se producen las taquiarritmias. Las taquiarritmias generalmente se producen por fenómenos de reentrada. ¿Y qué es un fenómeno de reentrada? Que lo normal es que la conducción vaya del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Eso es lo normal. Pero si alguien quiere comandar diferente del nodo, entonces el que quiere comandar es el que altera la conducción eléctrica del nodo auriculoventricular. Y al alterarlo, ¿qué se va a producir? Que quiere comandar, quiere obviamente pues ser el único líder, y eso se crea que del nodo sinusal al nodo auriculoventricular, pero no va a llegar porque hay ritmos lentos y hay ritmos rápidos. Por fisiología ustedes les enseñaron que existen ritmos lentos por un lado y por otro lado ritmos rápidos. El ritmo rápido que llega, que es fisiológicamente normal, va a esperar al ritmo lento. ¿Para qué? Para que se haga la conducción. ¿Por qué hay una pausa de espera? Para que se llene el ventrículo, ¿ya? ¿Y qué se va a llenar el ventrículo? De sangre. Por eso las arritmias ventriculares son más mortales. ¿Por qué? Porque a nivel ventricular ha llenado de todo contenido de sangre, y si ella pues, le produce una arritmia ventricular, ¿qué va a pasar? Ese corazón no va a expulsar la sangre, no va a bombear la sangre al resto del cuerpo. Como no bombea, porque tiene una alteración, una arritmia ventricular, entonces va a ser más mortal. Por eso se dice que la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso va a producir muerte súbita o puede producir muerte súbita, ¿ya? Obviamente todo lo que estoy hablando no está acá. Por eso ustedes tienen que entender lo que les estoy diciendo, porque son preguntas de examen. Así que ojalá que estén grabando esta clase, ¿ya? Acá está, ¿no? El fenómeno de reentrada, ¿no? Bueno, el anterior era lo fisiológico y este es lo patológico, ¿no? Siempre hay alguien que quiere comandar, ¿no? En el punto rojo, ¿ya? Eh,
por lo general, como ya dije, ¿no? A nivel de bradicardia o nivel de taquicardia, las bradicardias generalmente son alteraciones de la conducción, diferente a las taquiarritmias, que son obviamente fenómenos de reentrada, ¿ya? La sintomatología es variada. Puede venir un paciente sin síntomas, simplemente dice que hay un disconfort, pero no refleja un síntoma específico, como también puede venir un paciente en estado inconsciencia y sin paro. O sea, ¿no? Puede haber mareos, puede haber palpitaciones, puede haber dolor de pecho, puedes tener un paciente con falta de aire, o puedes tener simplemente un paciente que no manifiesta un síntoma, pero viene a tu consulta, ¿no? Y obviamente tratas de ahondar más en el asunto y probablemente pues no le haces un electrocardiograma y sale una arritmia cardíaca, ¿no? Y cuando ven ustedes un paciente con probable arritmia cardíaca, obviamente lo primero que tienen que hacer es el electrocardiograma y hacer todo un protocolo de actuación, ¿no? En el sentido de que tienes que examinar a tu paciente, tienes que preguntarle por qué viene, y obviamente hacer el protocolo en el sentido de, primero, el electrocardiograma, radiografía tórax, enzimas cardíacas. No olvidarse enzimas cardíacas porque a pesar de que no tiene dolor de pecho, sí, pues no estamos diciendo doctor, pero si no tiene dolor de pecho, ¿por qué le voy a pedir enzimas cardíacas? ¿Por qué? Porque como especialmente las taquiarritmias hacen mucho gasto cardíaco, ¿no? Por la aceleración, obviamente, de la frecuencia cardíaca, podría haber alteraciones en la troponina, ojo, podría haber, no necesariamente tienen infartos, ¿ya? Pero siempre obviamente tienes que descartar, ¿ya? O sea, tienes que tener todo un protocolo de actuación, ¿no? Ese es el protocolo de arritmias, ¿no? Igualito como el protocolo de dolor torácico, ¿qué le pides? Radiografía de tórax y tu electrocardiograma, ¿no? ¿Ya? Muy aparte de lo que es bioquímico, ¿no? También me olvidaba, las arritmias cardíacas pueden ser producidos por alteraciones electrolíticas, especialmente el potasio, también el calcio, ¿no? Las taquicardias pueden ser producidos, obviamente, por, ya lo dije, con caínas, consumo, ¿ya? Pero también las bradicardias en otro lado pueden ser producidos por mecanismos de los medicamentos beta bloqueadores, pero también por la morfina, ¿ya? Bueno, esto ya le enseñaron en cardiología. Me imagino que los que van a ser cardiólogos saben todo este periodo de conducción eléctrica del corazón a nivel electrocardiográfico. Pero lo que quiero que sepan nada más es el intervalo PR, ¿ya? Que su medida es máximo hasta 0.2 segundos o 20 milisegundos, ¿ya? O 200 milisegundos, perdón. Y el QRS. ¿Por qué son importantes ellos dos? Porque te van a decir cuál es el diagnóstico probable del paciente. Si el PR está prolongado, te va a decir que hay un bloqueo, ¿no? Porque la onda P, que es sinusal, viene de ¿dónde? Del nodo sinusal y va a figurar una onda P. Luego viene un intervalo PR, ¿no? Porque es obviamente la contractura auricular, luego viene una breve pausa, pero luego se activa la contracción ventricular, ¿no? Entonces, esa distancia solamente tiene que ser hasta 200 milisegundos, ¿ya? Si sobrepasa más allá de esa distancia, te está diciendo que su periodo de conducción es muy lento y por lo tanto existe un bloqueo o una bradicardia, ¿no? O sea, una bradiarritmia, ¿ya? Diferente al QRS. El QRS lo que te está marcando es lo que es la contracción ventricular. La contracción ventricular, esa onda QRS tiene una medida que máximo es 120 milisegundos o 0.12 segundos, ¿ya? No debe de sobrepasar más, porque si sobrepasa, estamos hablando de un problema ventricular, ¿ya? Entonces, estos pacientes que donde sobrepasan el problema ventricular pueden llegar a ser fibrilaciones ventriculares o taquicardias ventriculares. Hay taquicardia ventricular con pulso y sin pulso, ¿ya? Ya lo dije, la bradicardia sinusal es una bradiarritmia, sí es una bradiarritmia, ¿ya? Pero tienen que saber por qué produce. Puede ser por medicamentos, puede ser por alteraciones electrolíticas, el potasio, el calcio, puede ser por problemas hormonales, ¿no? El hipotiroidismo. Tratamiento, ninguno, solamente se observa, ¿no? Y el otro es el tratamiento, depende de la causa que lo desencadena. Si obviamente es un hipotiroideo, no ha tomado su medicamento, entonces tienes que darle su medicamento para que obviamente no desencadena su bradicardia sinusal. La pregunta, doctor, ¿se pueden dar en deportistas? Sí, también puede haber en deportistas, ¿ya? Doctor, ¿puede haber en ancianos? Sí, también puede haber en ancianos, ¿ya? O sea, no se olviden, son preguntas de examen.
Con respecto a los bloqueos auriculoventriculares de primer, segundo y tercer grado, tienen que saber que existe un problema en la conducción, ya lo dije. Ese problema de la conducción, ¿qué característica va a tener? Que va a tener una prolongación en la conducción eléctrica del corazón, del nodo sinusal a auriculoventricular. ¿Por qué se produce ese ensanchamiento, ese enlentecimiento de la propagación del sistema eléctrico? Porque hay algo que lo quiere bloquear. Doctor, pero ¿cómo es eso de que algo que lo quiere bloquear? Digamos, si el paciente es senil, se envejece el músculo cardíaco. Entonces va a formar fibrosis. Entonces, esos lugares donde se forman fibrosis no va a haber una buena conducción eléctrica, ¿ya? Porque en un lugar fibrosado no es lo mismo que un músculo cardíaco normal. Ojo, el músculo cardíaco normal sí se va a conducir la electricidad, pero a nivel de una fibrosis no cardíaca por el envejecimiento no se va a poder producir. Entonces, va a producir bloqueos. No completos, van a ser bloqueos parciales. El único que hace bloqueo completo va a ser el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál es la bradiarritmia que hace bloqueos completos? ¿Ya? Bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿Ya? ¿Y por qué se bloquean? Por alteraciones en el sistema de conducción o fibrosis, o paciente que obviamente se ha necrosado su músculo cardíaco y obviamente no va a haber buena conducción de electricidad. Los de primer grado, generalmente los de primer grado, la característica usual ya saben, la característica de todos los bloqueos auriculoventriculares es el PR elongado, o sea, más de 0.20. Esa es la característica principal de todos ellos. Lo segundo es de cada uno de ellos, es decir, si estamos hablando de primer grado, obviamente es una prolongación continua, simétrica del PR. ¿Ya? Aquí no hay una simetría. Obviamente, después de la onda P siempre va a tener su QRS. ¿Ya? Tratamiento, ninguno. Y bueno, ahí he visto, ¿no? Los principal causa del efecto fármacos, pues no, los antarrímicos, ¿no? Aquí he puesto solamente algunos, ya, y los desequilibrios hidroelectrolíticos. Lo de segundo grado generalmente tenemos lo de MOVIX 1 y MOVIX 2, ¿ya? La característica de cada uno de ellos es que en el 1, ¿ya? El PR se va prolongando, es decir, obviamente si ustedes encontraron 0.24 en una onda, ¿no? Y luego en el siguiente ciclo 0.28 y en el segundo ciclo 0.32, ¿qué quiere decir? Que se va prolongando el PR, ¿ya? Y esa prolongación hasta que se bloquea es obviamente de tipo 1, ¿ya? Diferente al de tipo 2. El de tipo 2, el PR siempre es constante hasta que se bloquea, ¿ya? Este es el de tipo 2, ¿no? El PR siempre va a ser constante hasta que se bloquea, ¿ya? Con respecto a los bloqueos, existe el famoso haz de His, ¿no? El haz de His es el que te delimita para saber si ese paciente, tú con el tratamiento farmacológico que le das, va a responder o no. Por ejemplo, el tratamiento farmacológico más frecuente para una bradicardia es la atropina, ¿no? Es el más conocido, ¿no? La atropina es un taquicardizante, ¿ya? Entonces, uno debe de saber en qué momento tú le vas a agregar un medicamento en donde ese medicamento le va obviamente a controlar la frecuencia cardíaca y mejorarlo. Entonces, como ya lo dije en un inicio, mientras la frecuencia cardíaca, la conducción eléctrica, mientras más bajo está, la frecuencia cardíaca va a ser menos. Es decir, si es debajo del haz de His, se dice por definición infrahisiano. Y si es por encima del haz de His, es suprahisiano. Entonces, cuando es suprahisiano, o sea, por encima del haz de His, va a responder a un tratamiento médico. Ejemplo, atropina. Tú le das atropina y ese paciente, su frecuencia cardíaca va a estar dentro de los patrones normales. Obviamente hasta que le diagnostiques el problema, ¿no? Y si es de debajo del haz de His, el paciente, por más tú que le des atropina, adrenalina, ¿no? No va a responder al medicamento. Entonces, como no responden al medicamento porque su frecuencia cardíaca es de 20, 25 o 15 latidos por minuto, el tratamiento es marcapaso definitivo o marcapaso temporal, pero tienes que darle un marcapaso. Ya los medicamentos aquí ya no resultan eficaces. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente si no le das marcapaso, el paciente se te puede morir en un momento. ¿Ya?
Los de tercer grado, la característica ya lo dije, que es bloqueo completo, no se va a conducir nada. Entonces, la aurícula va a trabajar a su manera y el ventrículo va a trabajar también a su manera. ¿Qué quiere decir? Que ambos están disociados, ni uno se casa con el otro. ¿Ya? Entonces, por un lado va a haber una conducción eléctrica a nivel sinusal y por otro lado va a haber una conducción eléctrica a nivel ventricular. ¿Ya? Si la frecuencia cardíaca es bien baja, el QRS ya no suele ser angosto, sino va a ser ancho. ¿Ya? Eso es lo que tienen que saber. ¿Qué quiere decir? Que los bloqueos aurículos ventriculares pueden hacer QRS anchos. No necesariamente van a haber un bloqueo auriculoventricular angosto con respecto al QRS. ¿Ya? Por eso ahí dice, no, el QRS suele ser variable. El tratamiento, como ya lo dije, o sea, si la bradiarritmia se la dijiste, pero el otro es la estabilidad del paciente. ¿No? El paciente se puede encontrar estable, entonces tú puedes darle medicación. ¿Qué es la estabilidad? Generalmente te va a marcar mucho la frecuencia cardíaca, la hemodinamia, la presión arterial y el estado del paciente. ¿Ya? No es lo mismo un paciente inconsciente que un paciente despierto. No es lo mismo un paciente con frecuencia cardíaca de 15 latidos por minuto a diferente de una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto. No es lo mismo. Entonces, obviamente, al variar esto, por un lado, los que están más compensados, por lo general responden a medicamentos, hasta que obviamente le encuentres un diagnóstico definitivo y lo más probable que si es un bloqueo de segundo grado tipo 2, hacia adelante y el de tipo 3 van a necesitar marcapaso, pues, ¿no? ¿Ya? En cambio, los bloqueos de tipo 1 y el 2.1 no van a necesitar marcapaso. De las arritmias supraventriculares, las más frecuentes, la que ya le dije, ¿no? Pregunta de examen, si obviamente es más frecuente, es la fibrilación, ¿no? La fibrilación auricular es la más frecuente en emergencia, ¿ya? El tratamiento también más usado en emergencia, según la guía, son los beta bloqueadores endovenosos, pero en el Perú no existe un beta bloqueador endovenoso. Entonces, como no existe, la segunda respuesta es la amiodarona, como antiarrítmico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de la fibrilación? Es que uno, no hay onda P, se desaparece. ¿Por qué? Porque el problema está en el nodo sinusal. ¿Por qué? Porque hay un foco ectópico, o sea, un músculo cardíaco de otro lado, diferente al nodo sinusal, quiere comandar. Y como quiere comandar, obviamente va a alterar la onda P sinusal. ¿Ya? Entonces, al alterar lo que va a producir, una onda F minúscula, más conocido como fibrilación. ¿Ya? Y el otro que la frecuencia cardíaca va a sobrepasar más allá de 150 latidos por minuto, ¿ya? Siempre va a haber un QRS, pero el RR es irregular, ¿ya? El tratamiento generalmente depende de la hemodinamia del paciente, ¿no? Pacientes generalmente totalmente descompensados, principalmente la presión arterial, es cardiovasión eléctrica, ¿no? Y como dice ahí el Joule, ¿no? No se olviden el Joule, porque obviamente puede ser pregunta de admisión, de examen, ¿ya? Son 100 Joule para los inestables. Para los estables, generalmente la droga, ¿no? Ahí ya le dije la amiodarona, pues, ¿no? Con respecto al verapamilo, lo único que tienen que acordarse es si el paciente es si está hipotenso, ¿no? Generalmente, a veces hay pacientes que llegan a la emergencia con una presión de 160 y tú le vas a colocar verapamilo. Hay que tener mucho cuidado porque el verapamilo es muy hipotensor, ¿ya? Entonces, en vez de que lo mejores el cuadro, lo vas a empeorar, ¿no? Con respecto al flúter, la diferencia es que el flúter, su frecuencia cardíaca es mucho más alta, 180, 220, y han llegado hasta 250, ¿ya? Y la otra diferencia es que el RR siempre es regular, o sea, es rítmico, ¿ya? A diferencia de la fibrilación, el RR es arrítmico, ¿ya? Obviamente los dientes de serrucho, no olvidarse, porque a veces los dientes de serrucho no van en fila así continua, a veces solamente hay un solo diente y ese es 1-1, o sea, es un flúter 1-1. A veces viene en continuo 2, 2-1, a veces viene en continuo 3, 3-1, pero a veces viene 1 y a veces he visto que sus compañeros de los años anteriores le ponen el flúter y ellos marcan TPCB. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como ven solamente el flúter 1-1, o sea, solamente hay una onda en serrucho, ¿no? Entonces marcan de frente TPCB. Le dan la imagen y marcan taquicardia paroxística supraventricular. El manejo generalmente es igual que la fibrilación, ¿ya? Pero la diferencia es la cardioversión, ¿no? Aquí ya es 50 Joule.
La taquicardia paroxística supraventricular, las características electrocardiográficas, en especial, obviamente, que esta taquicardia no tiene onda P, ¿ya? El P puede estar por debajo del QRS, ¿ya? Pero sí tiene onda T, ¿ya? Entonces tiene su QRS característico estrecho, ¿ya? Y obviamente la onda T, ¿ya? Su frecuencia cardíaca generalmente es variable 180 o 250, ¿ya? Y el manejo es la adenosina, ¿no? La adenosina es el medicamento de elección. Ya siempre se comienza con 6 miligramos, luego si no mejora con 12 miligramos y puedes darle otra dosis más de 12 miligramos. ¿Ya? El tratamiento de la adenosina generalmente es que va directo, no se diluye con suero salino. El medicamento va directo. ¿Ya? Si el paciente está inestable, generalmente cardioversión eléctrica. La inestabilidad, ya lo dije, es el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Generalmente pacientes que están hipotensos, pues, ¿no? ¿Ya? Medicamento, la adenosina de elección y los demás medicamentos que están ahí, ¿no? El verapamilo, ¿no? El diltiazem, propanolol, ¿no? Como le dije hace un rato atrás, los medicamentos de los antiarrítmicos más usados son generalmente los beta bloqueadores, ¿no? Pero acá no hay beta bloqueador endovenoso. Bueno, las arritmias ventriculares hay que tener mucho cuidado, lo dije, ellos tienen todo el llenado del contenido sanguíneo y si hay un problema a nivel ventricular no va a poder el corazón, pues, ¿no? Irrigar los otros lugares, órganos principales, ¿no? del cuerpo, ¿no? O del ser humano. Entonces, un problema a nivel ventricular como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso pueden traer este tipo de situaciones, ¿no? Que el paciente obviamente puede morir por este tipo de problema, ¿ya? Por lo general, las arritmias ventriculares, no existe electrocardiográficamente hablando algo, digamos, específico, pero lo que sí tienen que saber es que hay un QRS bien ancho y muy variable. O sea, no tiene una medida así exacta. No hay onda P, no hay onda T. Generalmente el QRS siempre es variable. De las ventriculares tenemos la monomórfica, o sea, de una sola forma, y las polimórficas, obviamente, como bien lo dije hace un rato atrás, de morfología QRS variable, ¿ya? El tratamiento generalmente de la fibrilación ventricular, obviamente ese es un tratamiento de paro cardiorrespiratorio, ¿no? ¿Ya? O paro cardíaco, ¿ya? Entonces prácticamente el manejo es como el AJA, ¿no? Reanimación, ¿no? Desfibrilación por un lado y si obviamente, como ya conocen, ¿no? La actividad eléctrica sin pulso o la sistolia generalmente son un masaje cardíaco, pero cuando hay fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, el manejo es desfibrilación, ¿no? O sea, hay que darle un choque eléctrico, como es en el dibujo, ¿no? Ya, el tratamiento de fibrilación bifásico 100, 120 joules, ¿no? Hasta llegar a 200. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Realmente este tema debería ser como una hora, ¿no? Pero porque es el tema más importante, ¿no? Es una lástima que sea 30 minutos, ¿no? Pero lo he hecho lo más conciso posible, ¿no? ¿Ya? Ah, lo voy a dejar. Bueno, no está, ¿no? ¿Cómo lo veo?